Nací en La Paz, Canelones. En ese lugar, que era pueblo en esa época, ahora es ciudad, pero en ese momento era pueblo, no había liceo. Entonces fui al Liceo de las Piedras. Y allí un gran profesor de literatura, Mario Delgado Rebaina, gran profesor, decidió, aparte de dar sus clases específicas, hacer teatro con sus alumnos. Al principio, no sé, le hicimos un poco todo, pensó yo, por juego. Era divertido, muy divertido. Los ensayos duraban 5 meses para una función que hacíamos. Pero eran muy, muy, muy divertidos. A pesar de que había dramas horribles en las obras, en las dos obras, las dos de Casona, pero sin embargo nos divertíamos. Años después apareció la noticia de la creación de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y yo me presenté. No recuerdo bien, pienso que tuve que dar un pequeño examen. No me acuerdo exactamente, pero creo que fue así. Y al poco tiempo recibí en mi casa un telegrama diciendo que había sido aceptado para esa escuela dramática. Y no sé, quizás la gente piense que es muy divertido el oficio de actor y que lo pasamos bárbaro y que es fiesta continua. No es así. Sí, hay momentos muy lindos, muy divertidos, pero es una disciplina dura, muy dura, que exige mucho sacrificio y sobre todo una gran entrega. Y tiene que ser así. Hay una frase famosa de esta señora directora que decía que viene de siglos atrás de pronto la frase, que a la función solo se puede faltar con la partida de defunción. Y es perfecto. ¿No? Parece risible, pero es perfecto. Porque yo he visto, era una época de gran disciplina, férrea disciplina, pero yo veo que ahora he actuado con gente joven y de pronto están resfriados y faltan a la función. ¿Cómo puedo hacer? Yo no me pongo como ejemplo, pero es un ejemplo que he actuado con hepatitis, hasta que ya no dio más. O seguía actuando o me moría, o dejaba de actuar, digo, o moría. Pero lo hacía, era horrible porque en el camarín estaba hecho un trapo, pero salía frente al público y por supuesto, como siempre, con todo. Quiero decir, son épocas, evidentemente. La señora Sirú era una gran actriz, reconocida, está en la enciclopedia, es decir, evidentemente muy famosa, ¿quién no la conoce? Gran, gran actriz, un temperamento impresionante, unido su nombre al de grandes, tipo García Lorca, pero ahora, como profesora, digo yo, de pronto era su método, que yo no entendí. Mi familia insiste en que ese era su método, yo no estoy muy seguro. Pero el destrato a mí no me parece que sea un buen medio de enseñar algo a alguien, pienso yo. Bueno, así que mis clases con ella, no sé si rindieron todo lo suficiente. Al salir de la escuela dramática, yo ingresé en Club de Teatro. Club de Teatro era un grupo independiente que tenía su sede propia. No sé si propia o alquilada, pero tenía su sede. Y se hicieron cosas fantásticas. Ahí encontré a Claudio Solari, justamente, que fue quien me introdujo y me enseñó muchísimo. Es decir, las primeras enseñanzas verdaderas, intensas, me fueron dadas por él. Por ejemplo, la imaginación, utilizar esto que tenemos abajo del pelo,
cuando me decía él, cuando de pronto estás haciendo un poema sobre un barco en el mar, tenés que estar viéndolo. Y yo lo estoy viendo. Y cuando lo ves, es decir, cuando usas el cerebro y no solo el decir, las cosas salen mucho mejor, mucho mejor. Mi vocación creo que estuvo siempre presente desde el principio, es decir, era niño y ya jugaba, veíamos películas, mucho cine, por supuesto, entonces como que después imitábamos y hacíamos cosas. Ahí descubrí el juego, porque el teatro en esencia es un juego. Seguimos jugando. Yo pienso que hasta el final, y tiene que ser así. Después se transforma en un juego en equipo. Por supuesto, es un juego en equipo. Club de teatro. Trabajé mucho tiempo. Pero luego apareció el grupo de China Zorrilla, de Taco Larreta y de Enrique Guarnero en el Odeón, el llamado TCM, Teatro de la Ciudad de Montevideo, que fue un grupo fantástico. Incluso hicimos funciones en Argentina. En Buenos Aires hicimos una temporada de un mes. Y también actuó en Europa, nada menos. Es decir, espectáculos impresionantes con un teatro como el Odeón de 800 o 700 localidades, absolutamente lleno cada función. Y se trabajaba de martes a domingo, no como ahora que son los fines de semana. Y eran siempre teatros llenos. Claro, esto era antes de la televisión. Lamentablemente, diríamos, la gente en general prefirió quedarse en su casa. Había comprado el aparato, quería utilizarlo, quería sacarle provecho, se quedaba en su casa. Entonces, amenguó un poco la afluencia al teatro. Es decir, para los actores esa etapa fue muy interesante en el hecho de que había un nuevo medio y después aparecieron los distintos canales, un nuevo medio donde había mucho trabajo antes del tape. Es decir, antes de esos enlatados, cuando se hacía en vivo, había muchísimo trabajo. La escuela dramática era, claro, en general tragedias griegas, dramas intensos, mucho humor, no creo que existiera, no recuerdo que existiera. Sí, de pronto, claro, algunos personajes, pero como meta principal no creo que fuera la comedia o la cosa cómica. Eso se descubrió, y lo descubrieron en mí, como tantas cosas descubrieron en mí, en Club de Teatro. Gente como Strug, Pepe Strug o Sergio Termin. Es decir, ya antes en la escuela me acuerdo que Vidarte mismo decía que yo lo hacía morir de risa con mis ocurrencias, pero yo no me daba cuenta que fuera cómico especialmente. No me daba cuenta. Ahí fue especialmente con Sergio Termin. Y recuerdo de las primeras cosas que hice con él que fue, déjenme pensar, no, pues una obra de Suazuna, brasilera, donde hacía un personaje muy cómico, un cura venal, y actuaban junto, por ejemplo, a Espalter, y había escenas de una gracia, de un humor, y pienso que ahí arrancó más o menos la cosa. Fue de los primeros títulos donde realmente yo me sentí muy divertido, cosa que después, a través de los años, me ha ocurrido muchísimo, ¿no? Las famosas tentaciones del actor en escena. Ha habido momentos muy importantes, muy bravos, ¿no? En el teatro, la segunda función tiene una mala fama. Es decir, uno pone todo su empeño en el estreno y después al llegar la segunda función como que afloja. Y ahí pasó que en plena escena un compañero de pronto se quedó en blanco absoluto.
y a mí, inconsciente de mí, me causó una gracia increíble. Y empecé a reírme y hablar bajo la risa, tratando de tapar aquel silencio. Y después me entero que estaban justamente las críticas de teatro para niños. Después me enteré. En ese momento yo me divertí y lo expresé. Y bueno, no sé si sirve el ejemplo, pero quiero decirte que por ese personaje gané Florencia. Es decir, los críticos no sabían que el personaje no era tan loco. Me ha pasado también teatro para niños, ese tipo de cosas. Una función de Alibaba y los 40 ladrones, que lo hicimos mucho tiempo en el teatro, en La Candela. Y también hicimos fuera del teatro, diríamos, en funciones en escuelas o liceos o bibliotecas. Y en una función, en una biblioteca, había cuando llegamos nosotros una banda militar, tocaba, no terminaba nunca. Y cuando se encendieron las luces y yo vi aquella sala, me atacó una risa impresionante, porque aquella obra para niños iba a ser hecha para una platea de gente que no bajaba de 70 u 80 años. Me atacó una risa total, tanto que los compañeros pensaban que me había dado un ataque de locura, porque dije todo un parlamento que era el prólogo, y era largo, a las carcajadas abiertas. Pensaban que estaba loco. Bueno, el oficio de actor es un poco oficio de locos. En cierta época nos llamaban los locos. En el medioevo los actores eran los sani, los locos. Y es que es un oficio un poco de loco. Acá entre tú o no sé quién y yo, es un oficio un poco de locos. Es decir, estás diciendo cosas que escritas por otro, por supuesto, y tenés que hacer las tuyas. Por eso digo yo que el teatro es un juego, porque hacemos lo mismo que hacen los niños. No sé si se han fijado en los niños. Los niños inventan cosas, hablan al aire. Es un poco así. Por eso es un juego. Por eso insisto en que el teatro es un juego. Hoy Circo fue uno de los espectáculos importantes en que actué. Hacía el protagonista, que era un payaso que tenía todos los ingredientes de un gran papel, entre otras cosas la acrobacia. Era una obra, por supuesto, como su nombre indica, que se desarrollaba en un ambiente de circo. Entre otras cosas me enseñó a mí un truco muy interesante que era ligeramente acrobático y que ahora que lo pienso era hasta peligroso. Era una cuerda que se empotraba en las paredes del teatro, se empotraron en las paredes del teatro, yo me la cruzaba y empezaba a balancearme, pero no terminaba ahí la cosa. Empezaba a balancearme y de pronto empezaba a girar sobre mí mismo mientras me balanceaba. Era muy espectacular la cosa, muy espectacular. Ese espectáculo, un poco redundante estoy, fue para mí muy importante, fue un jalón realmente. Y de los recuerdos más grandes, más importantes de mi vida de actor, es que al terminar el estreno, la gente aplaudió de pie y gritaba mi nombre. Yo soy vanidoso, ligeramente vanidoso, sí, pero había algo más que eso. Fue una cosa muy, muy importante. Era un payaso que quería domar caballos, quería ascender en su carrera, se sentía un poco postergado, un poco limitado. Y insistía tanto que al final
el dueño del circo lo pone a domar leones y en suma los leones no se ve, pero se supone se lo comen. Era eso. Es la lucha del ser humano por ascender, por crecer, y la lucha y los escollos que se le presentan, lo cual es muy cierto. Era una obra nacional, de autor nacional, Mediza, que era crítico de teatro, periodista. Mis personajes eran muy ricos, en el sentido de que hacía como 5 o 6 personajes. Una especie de polichinela, muy dinámico, hacía un rey, hacía de mujer, hacía un poetastro, muy cómico. Y fue realmente muy importante. Restuccia, un gran director, y Cherminara, que actuábamos juntos, por supuesto, un gran nombre de teatro nacional. Y también nos divertíamos mucho, por supuesto. Un día nos divertimos, que había poco público, nos divertíamos demasiado, demasiado. Yo estuve ya incorporado ligeramente a ese movimiento, diríamos, a la televisión. Actué en aquellos galpones de Canal 10, famosos, cerca del cilindro municipal, muy rudimentarios. Yo recuerdo, quizá esté equivocado, pisos de tierra, no sé, no creo que fueran, pero en mi recuerdo era así. Todas las semanas se hacía una obra distinta. En general era teatro filmado o grabado, pero era un medio de trabajo, una fuente de trabajo fantástica. Hubo ciclos impresionantes de Juan Jones, de la Castro, de además ciclos donde hacían, Jones me contaba ayer, por ejemplo, Juan Jones, de que había hecho un ciclo 35 obras, pero hechas, muy bien hechas. Surgió ese medio, tuvimos mucho trabajo al principio, durante unos años, pero después apareció el tape. Y el tape como que mató la labor para el uruguayo, prácticamente. En lo personal tuve suerte, porque fui contratado por Telecataplum, que era de los pocos grupos que seguían funcionando, y estuve ahí durante 23 años. 23 años. Una etapa muy entretenida, divertida, con algunos problemas, claro, de estrés, porque televisión no es fácil. El teatro se ensaya mucho, pero la televisión se ensaya cada vez menos. Es decir, y costaba, había que adecuarse a aquel medio. Veníamos del teatro. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera obra que hice, que fue trasladar un espectáculo de teatro a la televisión. Y era un griterío, porque claro, estamos acostumbrados a hacerlo para un teatro cuyos últimos espectadores estaban a kilómetros, no tanto, pero a muchos metros, entonces había que hablar alto. Pero la televisión no, la televisión es como supongo que estoy hablando ahora, como si estuviéramos acá ustedes y yo juntos, muy cerca. En un comienzo yo estuve con el primer grupo, el grupo inicial, y viajamos incluso a Buenos Aires, viajé mucho a Buenos Aires con ellos, pero como invitado. Actuaba en uno de los sketches que era Hogar 12 Hogar, con Berugo como protagonista, con Guita Vidal, con Jenny Trailes, y hacía el amigo de Berugo, el amigo un poco sabandija de Berugo. Lo hicimos en Buenos Aires y
Bueno, era muy fácil hacerlo porque era repetir más o menos lo que habíamos hecho acá. Y fueron, como les dije antes, muchos años, 23 años. Es decir, ahí para mí fue una escuela importante. Por empezar, como dije antes, es un idioma distinto, la televisión es un idioma distinto. Y la galería de personajes en esos 23 años fue enorme. Entre los personajes más importantes que me preguntaste tú, que recordaba, hay una que todavía la gente en la calle sigue recordando, que era la señorita Amanda, la maestra, una maestra que hacía con Laura Sánchez como alumna, que era un espectáculo, un sketch muy divertido. La señorita Amanda, el nombre radica de una maestra que tuve yo en quinto año, en primaria, claro, allá en La Paz, la señora Amanda, que era una maestra muy oxigenada, pero muy ácida, muy rígida. Y un día, pobre señora, le pasó una cosa un poco, mirado ahora, un poco triste, ¿no? Porque hizo en plena fiesta escolar, supongo que sería alguna fecha patria, no sé qué, salió a hacer un discurso frente al micrófono. Pero cuando se dio vuelta, se retiró, tenía cierta la prenda, la pollera enganchada en no sé dónde. Entonces la pobre hizo un poco de striptease sin saberlo. Entonces quizás en homenaje a ella, que yo la estimaba después de todo, le puse ese nombre, yo le puse el nombre al personaje. Y ese personaje era entrañable, me encantaba hacerlo. Con Laura además nos entendíamos de una forma fantástica. Y mantengo grabaciones de la época. Y hay una donde aparezco yo a darle una clase en su casa a Laura, y Laura está disfrazada con unas alas de mariposa. Y ahí se provocan cosas cómicas, como Laura el personaje de Laura era muy sabandija, y me pone las alas a mí y le dice que le enseñe a cómo tengo que hacer la mariposa. Y la escena es muy cómica conmigo con esas alas, tratando de flotar y asomándome las flores, oliendo el perfume y cantando. Muy gracioso, muy simpático. Y después hay una cantidad de personajes, imagínate, en 23 años, la imitación de Nati Mistral, aquello de a las 5 de la tarde, por ejemplo. Que yo conocía a Nati Mistral en persona, la vi en Barcelona, después la vi acá, en el mismo teatro, es increíble, el mismo teatro del mismo nombre, el Teatro Victoria de Barcelona y el Teatro Victoria de Montevideo. Y en las dos veces fui a saludarla, una mujer súper encantadora y además como actriz y como cantante especialmente, me parece fantástica. Y otros personajes, aquel señor del ómnibus, un señor retrógrado del ómnibus que recordaba los viejos tiempos de la dictadura y de los militares. Volveremos. Ah, querían democracia. Ah, y siempre lo aporreaban. Después la imitación, siempre el pobre. Bien merecido, entre ustedes y yo. Y también yo imité, diríamos, a un señor que en este momento creo que la está pasando mal. Un señor Goyo Álvarez. Ahí está, Goyo Álvarez. Que me parece muy bien que esté, y no debería decirlo, pero me parece muy bien que esté pagando sus culpas. Bueno, todo eso surgió como de improviso. Por ejemplo, un día una peluca negra me puse y me acuerdo que en general Jorge Casset era quien decía, pero te parece Nati Mistral. Y de ahí empezaba a ser Nati Mistral. Y un día me pongo unos bigotes, unas canas, y digo, pero ese Goyo Álvarez, y tú qué hacerlo.
Y fue así. Y era un poco, todavía estaba la dictadura. Y Jorge Sheik era muy valiente. Y yo también, en último caso. Porque de pronto se abría una puerta, aparecía yo como Goyo Álvarez y decía, volveremos. Y ¡pum! Me cerraron la puerta en la cara. Y había que animarse a hacer esas cosas. Bueno, y las noticias cantadas, por ejemplo, de Telecataplum, se decían cosas, todo el público estaba como loco, llegada la hora de escucharla, porque eran muy valientes. La Pamparamborda, claro. Bueno, ahí tengo que hablar de la gran y Misa Viña, porque en esas grabaciones que tengo hay una donde ella me enseñaba siempre, en cada visita que yo le hacía, era una viuda, ella era una viuda. Me enseñaba un álbum de fotos viejas y yo ya al final estaba harto de ver aquello. Pero a mí me encantaba lo que hacía y me retorcía, me hacía cosas, se ponía nerviosa y me hacía cualquier cosa, me agarraba la nariz. Incluso ahora sigo viendo esas escenas y me muero de risa. Paparambora. Y la viuda. Y Misa fue una de las grandes, de las grandes. Tenía, se lo decía yo porque la verdad, que la veía en teatro, tenía magia. Y ya te digo, fue como un semillero, fue como una escuela impresionante para crear personajes distintos. En ese aspecto soy bastante eh, perfeccionista, entonces me gusta no hacer todo igual, por supuesto. Y busco para cada personaje cosas, no solo voces o ademanes, sino también los adornos, digamos. Era un gran buscador de elementos. En toda la feria buscaba cosas y todavía sigo buscando cosas inconscientes de mí, ¿no? Todavía sigo comprando cornetitas para obras para niños, que es una cosa que me encanta hacer, ¿no? Teatro para niños, me encanta. Muy difícil, porque hay que tener un dinamismo que a esta altura cuesta un poco, pero he tenido grandes momentos, grandes momentos. Entre otros, justamente en Alibaba, estoy haciendo ese primer monólogo y se levanta un niñito, pero de 4 años, y avanza mientras yo hablo, avanza y avanza, y me da un caramelo. Fue una maravilla, una maravilla. O algún otro niño en alguna otra cosa que me decía, quiero que seas mi papá. Esa gama de caracteres, de personajes que tuve que hacer, me ha servido enormemente, enormemente, porque era una gama interminable, en 23 años. Lo único que no había personajes dramáticos, era todo cómico, pero fue un semillero realmente. Sí, la gente sí me dice, ya no son los de antes, ya no están, pero estoy seguro que en germen ha de haber una cantidad impresionante de actores, de buenos actores, sé que los hay, y de cómicos, de futuros cómicos, actores cómicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede haberlo. A mí me sorprende, por ejemplo, que he trabajado con muchos actores jóvenes en distintas obras, lo bien preparados que están. Es decir, las dicciones perfectas, la seguridad, la memoria, por supuesto. La memoria todo la hemos tenido de muy jóvenes, por supuesto. Yo tuve que estudiar de un día para otro un verso escrito por Sheck, con un verso así, lo menos, todo con nombres de dioses griegos. ¿Sabes lo que es eso? Dioses y semidiosas. Y lo aprendí. Y después no se hizo. Es cierto, no parece que estoy haciendo la gracia, pero fue así. Fue un esfuerzo brutal. Pero me costaba poco. De un día para otro ya lo sabía. Pero después no se hizo. Esas cosas, ¿no?
El oficio de actor es difícil. Acá entre ustedes y yo es un oficio difícil, muy estresante. Durante años yo me pregunté cada estreno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me habrá metido en esto? Y decía cosas peores, ¿no? Bueno, a ver, pero quiero decir, con los años eso va mejorando. Entonces, a un estreno, por ejemplo, me acuerdo con Emilsa, una obra de ese señor del absurdo. ¿Eh? Bueno, de Ionesco, una obra de Ionesco. Me acuerdo que yo me asomaba, sonaba el timbre, me asomaba a la mirilla y miraba y tenía que decir, es el portero. Y dije, es un cartero y trae a un portero. Es decir, la inconsciencia ya me había ganado, porque me tenté, en vez de ponerme nerviosa, no, ya me tiento. Cuando hay errores me tiento. Eso que les contaba de la obra para niños, donde el personaje, mi compañero se queda sin letra, y yo en vez de acompañar el nerviosismo me tentaba y me moría de risa y hablaba a carcajadas. Y los camarines, qué sé yo, es la antesala del infierno, diríamos, en cierta época, lo previo a salir frente al público, a enfrentar la masa, pero ya no. Y en general es divertido. Era muy divertido, era muy divertido. En cierta época era muy, muy divertido, cuando había tiempo y eran grandes elencos. Entonces tenías que esperar bastante los camarines y me, me acuerdo que en una de ellas hacía Derles de Puff, que me explicó, trabajaba Wolf, también en el mismo elenco, y él me explicó lo que era eso. El último prostíbulo. Parece que yo hacía una prostibularia. Y era muy cómico, no sé, las cosas que haría yo, ni me acuerdo. No me acuerdo. Son cosas que lo pueden a uno, ¿no? Que no los piensa conscientemente. Inventaba cosas y eran divertidas. El teatro es un juego, como he dicho. Un juego que, por supuesto, me ha gustado jugar desde siempre. Y pienso que si vuelvo a renacer, lo volvería a hacer. El teatro me eligió a mí o yo lo elegí a él, pero volvería a hacer exactamente lo mismo. Nada más.